en el Evangelio de Lucas 8 está basada la predicación de este día. Lucas 8:30 dice, y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? El texto de este día nos habla de un endemoniado del que desconocemos su nombre y al mismo tiempo menciona un exorcismo realizado por Jesús. Y dice el versículo 36, y los que lo habían visto, los que habían visto este exorcismo, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. En nuestros días parece que los exorcismos, que los endemoniados son cosas del pasado. Pero el texto bíblico de este día nos muestra la realidad de los posesos. El Evangelio habla en muchos lugares de hombres, de mujeres que estaban bajo el poder de Satanás, bajo el poder del demonio, bajo el poder del diablo. Por eso es muy importante reflexionar en torno a esto. Y la historia que acabamos de leer, en el Evangelio de Marcos 5, de los versículos 1 al 20, y ahora en Lucas 8, del 26 al 39, aparece también en Mateo 8, 28 al 34. Es decir, los tres evangelios sinópticos hablan de esta historia. Aunque en el Evangelio de Mateo no es un endemoniado, sino dos, porque parece que a Mateo le gustaba duplicar los personajes. No es la única vez cuando Mateo duplica a un personaje, que en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas es solamente uno. Entonces eso debe decirnos cuán importante fue esta historia para la iglesia del primer siglo. Jesús y sus discípulos arribaron a la región de los Gadarenos, en la costa este del lago de Galilea. Dice Lucas 8:26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y antes de llegar a esta parte del lago, los discípulos y Jesús han enfrentado una tormenta en medio del lago de Galilea, y como hemos ya reflexionado en torno a esa experiencia de los discípulos en el lago de Galilea, esa tormenta es dirigida justamente por las fuerzas del mal, por el demonio. Tan pronto como Jesús desciende de la embarcación, vino a su encuentro, dice el versículo 27, un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Tan pronto como Jesús pisa la ribera, viene del cementerio, viene de las tumbas, un hombre desnudo, un hombre sin ropa, un hombre endemoniado hace mucho tiempo, que no vivía en una casa, sino en medio de los muertos. Y él mismo era un moribundo. Este hombre vivía alienado de su familia,
de la sociedad. Era una persona antisocial, ya que vivía en el cementerio, entre los sepulcros, porque él mismo estaba dominado por los poderes de la muerte, ya que vivía entre las tumbas. Esta persona era del todo impuro. Vamos a Números 19:11 en el Antiguo Testamento para ver lo que decía la ley de Moisés sobre los muertos. Números 19:11, el cuarto libro de la Biblia, dice así: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Cualquier persona que tocaba un cadáver estaba ceremonialmente impuro durante una semana, durante 7 días. E imaginemos entonces la experiencia del endemoniado gadareno. Vivía entre las tumbas, vivía en el cementerio, vivía entre sepulturas, vivía en el sepulcro. Toda la vida de este hombre era una vida de impureza. Y por eso es que el Evangelio describe a este hombre como impuro. No solo estaba endemoniado, estaba también ceremonialmente impuro. Por eso estaba segregado de la sociedad. Por eso no vivía en una casa. Por eso no compartía con su familia. Este hombre que vivía entre los muertos se le podría considerar como un loco, como un lunático, como un enfermo mental. Y dice el Evangelio de Marcos 5:5. Vamos a Marcos 5:5, el relato paralelo a esto, porque allá nos describe también algo muy interesante. Marcos 5:5 dice así el segundo Evangelio: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Veamos la imagen de esta persona. Está desnuda, está ensangrentada porque toma rocas que encuentra y con esas rocas se está cortando la piel y se está haciendo daño. No se baña, no come adecuadamente, está con el pelo todo sucio, está greñudo, apesta, huele mal, huele a sudor, huele a orines. Está sin ropa y su cuerpo está ensangrentado por las heridas que se hace. Está completamente sometido a los poderes demoníacos. Y eso de que se hería con piedras, hay un relato en el Antiguo Testamento que nos habla de ciertos personajes que se hacían incisiones en la piel. Vamos a Primero de Reyes 18:28, primer libro de los Reyes en el Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo 28. Los profetas de Baal. Dice Primero de Reyes 18:28. Y ellos clamaron a grandes voces. El endemoniado también está gritando desaforado. Y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos.
Este poseso, este endemoniado del cual no conocemos su nombre, este endemoniado anónimo del Evangelio de Marcos, del Evangelio de Lucas y del Evangelio de Mateo, igual que los adoradores de Baal, igual que esos sacerdotes idólatras del Antiguo Testamento, se hace cortes en el cuerpo y se hace daño con piedras. Vamos a regresar al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 28, y dice así el Evangelio: Este hombre que acabamos de describir, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y aquí, hermanos, en el versículo 28, vemos la falsedad, vemos el cinismo del demonio. El endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un fuerte grito. Vino y se postra a los pies de Jesús y con gritos dice: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. El demonio es mentiroso. El demonio es cínico. El demonio es un farsante. Porque el demonio está atormentando y tiene sumido en la miseria a este ser humano. Y cuando viene el Salvador, cuando viene el Libertador, cuando viene Jesús, cuando viene el Mesías, cuando viene el Señor, el demonio le dice: ¿qué te traes conmigo? Deja de atormentarme, deja de hacerme sufrir, deja de hacer mi vida miserable. Pero el Evangelio de Marcos es todavía más incisivo en este sentido, porque en Marcos el demonio utiliza una fórmula para exorcizar. Vamos a Marcos 5, el versículo 7, para ver el cinismo, la mentira, la falsedad del demonio. Dice Marcos 5:7, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El demonio quiere exorcizar a Jesús. Y por eso le dice: te conjuro. Y además, vea, utiliza el nombre de Dios. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Acá no es Jesús el que está utilizando esta fórmula para exorcizar. El exorcismo en tiempos de Jesús se hacía en nombre de Dios. El exorcismo cristiano en nuestros días se hace en el nombre de Jesús. Va de retro, Satana. Aléjate de mí, Satanás. En latín, va de retro, Satana, es una fórmula que se utiliza hoy para combatir al demonio en latín. Aléjate de mí, Satanás. Va de retro, Satana. Pero aquí es el demonio, hermanos y hermanas, el que conjura a Jesús, el que trata de exorcizar a Jesús, y además lo hace en el nombre de Dios. Así de mentiroso, así de falso, así
de cínico, hermanos y hermanas, es Satanás. Satanás está dispuesto incluso a utilizar el nombre bendito de Dios para engañar a la gente, para seguirla sometiendo, para seguirla subyugando. Y por eso le lanza esa fórmula a Jesús: te conjuro por Dios que no me atormentes. El demonio, hermanos y hermanas, es astuto. ¿Qué cosa, no? El endemoniado quiere exorcizar al propio Jesús y dice que Jesús lo está atormentando. El endemoniado le voltea la tortilla a Jesús para usar esta expresión muy mexicana. La palabra atormentar es propia del lenguaje de las posesiones demoníacas. Y aquí el demonio le está diciendo a Jesús que él está actuando como un demonio. Que Jesús es el demonio. Que Jesús es el diablo. Que Jesús es el que atormenta. Que Jesús es el que subyuga. Que Jesús es el que somete. Pero quien atormenta no es Jesús, sino el diablo. Pero el diablo, mentiroso, cínico y falso como es, quiere voltearle la tortilla a Jesús. El demonio se siente atormentado cuando es él mismo el que está atormentando, cuando es el mismo el que está sometiendo, cuando es el mismo el que está subyugando. Y el texto bíblico dice que el demonio se siente atormentado por lo que dice el versículo 29. Vamos a regresar a Lucas 8:29. Dice así Lucas 8:29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. En efecto, también Marcos menciona este episodio en la vida de este pobre hombre subyugado por los poderes demoníacos, de este endemoniado. Marcos 5, versículo 2 al 4, dicen así: y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. No sé si usted lo notó, hermano y hermana, pero en Marcos el texto nos dice 3 veces que el poseído vivía entre los sepulcros, y menciona también 3 veces las cadenas con las que lo habían tratado de someter en vano. En el pensamiento semita, en el pensamiento judío, recordar algo 3 veces es decirlo de forma superlativa. Es decir, que el poseído estaba ligado en parte con la muerte y en parte con la impureza que va unida a la muerte. Estaba completamente sometido bajo el poder del diablo. Este ser humano está siendo atormentado por arriba, por abajo
por detrás y por delante por el demonio. No hay un solo aspecto de la experiencia de la vida de esta persona que no esté bajo el dominio del demonio. Pero el demonio dice que es Jesús quien lo está atormentando. En este contexto, Lucas 7:30, Jesús le cuestiona sobre su nombre. Dice Lucas 8:30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Este nombre es muy revelador. Decía al principio de la predicación que estamos ante un endemoniado anónimo. No sabemos cómo se llamaba ese hombre, pero sí sabemos el nombre de quien lo estaba sometiendo. Legión, dice el Evangelio de Marcos 5, Legión me llamo porque somos muchos. Este nombre nos revela mucho porque la palabra legión procede del latín, el idioma oficial del Imperio Romano. Esta es la única ocasión en que en el texto bíblico del Evangelio aparece una palabra de origen latino. La legión romana, del latín legio, deriva de legere. En latín significa recoger, juntar, seleccionar. La legión romana era la unidad militar de infantería básica de la antigua Roma. Consistía en un cuerpo de infantería pesado de unos 4.200 hombres según el historiador antiguo Polibio, que más tarde alcanzaría entre los 5.200 y 6.000 soldados de infantería y 300 jinetes para completar un total de entre 6.000 y 6.300 efectivos, según cuenta Tito Livio. Las legiones tenían asignado un nombre y un número. Se identificaron cerca de 50 legiones, pero nunca llegaron a existir tantas en un mismo momento de la historia de Roma. Usualmente había 28 legiones con sus auxiliares y se reclutaban más según las necesidades y la situación en cada momento. En Marcos 5:9 dice, Legión me llamo porque somos muchos. ¿Cuántos demonios tendrían sometido a este pobre ser humano? Marcos 5:13 dicen que eran como 2.000 cerdos hacia donde Jesús les permite que se vayan esos demonios. ¿Qué vida tan miserable podría tener esta persona? El Señor Jesús termina sometiendo a esa legión de demonios, aunque no los manda al abismo, al infierno, los expulsa de ese ser humano, mandándolos a unos cerdos que estaban en aquella región. Esto nos indica que esa tierra era pagana, porque los judíos, recordemos, no consumen carne de cerdo. El hato o la piara de cerdos se precipita por el despeñadero y ahí se mueren. Vamos a Lucas 8. Dice el versículo 31, y le rogaron que no los mandase ir al abismo, donde habita el diablo y sus secuaces, como hemos leído en Apocalipsis 9. Había allí un hato de muchos cerdos, que según el Evangelio de Marcos eran como 2.000, que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y Jesús les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó
por un despeñadero al lago y se ahogó. El nombre de este demonio es Ejército. Este nombre es todo un símbolo, legión o ejército, porque este hombre estaba poseído por un regimiento de demonios. Jesús, ¿qué hace frente a esta legión de demonios, frente a este regimiento de demonios? Jesús procedió a liberar al poseso. Los demonios entran en los cerdos que se lanzaron al mar. Marcos nos muestra cómo el demonio, que es el autor de toda impureza, es devuelto por Jesús a su reino, a los cerdos, que según la tradición judía eran el prototipo de los animales inmundos, de los animales impuros y echados al mar, que simboliza el imperio del mal, como ya se vio en el episodio de la tempestad apaciguada. Ese hato de cerdos, esa piara, es arrojada al agua. Vamos a Mateo 8:30. ¿Qué dice Mateo 8:30? Dice Mateo 8:30, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Igual que el faraón que perseguía al pueblo de Israel en Éxodo 15 muere ahogado, estos demonios perecen también en el ámbito de lo demoníaco, en las aguas. ¿Y qué sucede? Vamos a regresar a Lucas 8:34. ¿Qué sucede con los cuidadores de los cerdos, con los que apacentaban la piara? Dice Lucas 8:34, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. La vida de ese hombre es transformada radicalmente. Ya no está desnudo, ya no está loco, ahora está vestido y en su juicio cabal. ¿Y cuál es la respuesta de los habitantes de esa región? Tienen miedo. El versículo 36 dice, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Jesús salvó al endemoniado. Y ante la salvación del endemoniado, ¿cómo responde la multitud? Versículo 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Le piden a Jesús, el Salvador del endemoniado, que se vaya, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Qué cosa, no? El endemoniado que atormentaba a toda aquella región, ahora ha sido salvado por el poder de Jesús. Y en lugar de que la gente se alegre por este ser humano que ha sido recuperado, que ha sido salvado, que ha sido rescatado del poder del demonio, la gente dice, preferimos que él siga endemoniado
a que hayamos perdido tantos cerdos, tantos animales. Hoy a una sociedad de animales eso le causaría escándalo. A una sociedad protectora de animales eso le parecería escandaloso y diría, ¿cómo es posible que esos animales inocentes hayan muerto? Pero recordemos que en la cultura de Jesús los cerdos, y hasta hoy los judíos, no comen cerdo, son animales impuros, son animales inmundos. Este hombre del que han salido los demonios está sentado a los pies de Jesús. Sentarse a los pies de Jesús significa que este hombre se ha convertido en un discípulo de Jesús. En el versículo 38 dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este hombre se ha convertido en un discípulo de Jesús porque está a sus pies. Pero Jesús no le permite que vaya con él y con los 12, con los apóstoles. Porque la vocación de este hombre es que vaya a su casa, a su familia, a proclamar lo que Jesús ha hecho con él. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el versículo 39 termina diciendo que este hombre fue publicando por la ciudad, por Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La reflexión final de este texto, hermanos, es preguntarnos, ¿qué nos tiene hoy subyugados? ¿Qué nos tiene hoy sometidos? La iglesia tiene que proclamar que Jesús puede rescatar a los alcohólicos que están bajo el poder del alcoholismo. La iglesia tiene que proclamar hoy que los que están sometidos bajo el poder de las drogas pueden ser rescatados por Jesús. Y cuando proclamamos que los que están sometidos bajo el poder de la drogadicción pueden ser rescatados por Jesús, la iglesia está proclamando que uno de los principales males que hoy afectan a nuestra sociedad, que es el tráfico de drogas, el tráfico de estupefacientes, haya su antídoto en el mensaje de Jesús. Porque hoy el tráfico de drogas produce mucha muerte, produce mucha destrucción, produce mucha violencia y todo lo que trae consigo el tráfico de armas, el tráfico de personas, las desapariciones forzadas, las muertes que nos han escandalizado en estos últimos tiempos en el estado de Zacatecas, producto del tráfico de drogas. La iglesia, hermanos y hermanas, tiene que proclamar que los endemoniados hallan salvación en Jesús. Y el nombre de ese demonio se llamaba Ejército, y el nombre de ese demonio se llamaba Legión, pero hoy el nombre del demonio puede adquirir otros nombres, puede adquirir el nombre de violencia, puede adquirir el nombre de alcoholismo, puede adquirir el nombre de drogadicción, puede adquirir el nombre de pornografía, puede adquirir el nombre que usted quiera de todo aquello que somete a la humanidad. El mensaje de Jesús es un mensaje para salvar a cualquier endemoniado, a cualquier persona, hombre o mujer, que esté sometida a los poderes del infierno.
Oramos en la vida de Elena.